Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, vamos a platicar con el padre Hugo Valdemar, el rabino Marcelo Rittner, acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Y qué dicen las religiones para tratar de ayudar a enfrentarla? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, ¿cómo estás, mi querido Julio Patán? Zuckerman. Oye, pues vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy ¿Sí? sobre la muerte. Y hemos invitado a dos hombres muy religiosos, un rabino, a Marcelo Rittner. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, gracias. Buenas noches. Gracias. Y un padre, sacerdote católico, Hugo Valdemar, quien fue muchos años el vocero de la arquidiócesis aquí de México. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y los invitamos a ustedes dos porque nosotros que somos, pues ¿cómo nos definiríamos, Pues te Julio? digo que de un credo en Sí, decadencia. que son los liberales. Los liberales, ¿no? sí. Y los liberales no sabemos qué hacer con la muerte porque no tenemos respuesta al respecto, ¿no? Entonces por eso invitamos a dos religiosos para entender qué es la muerte, ¿no? Es un buen tema. Muy buen tema. Bueno, es un buen tema, pero a mucha gente le da mucho miedo, ¿no? El tema de la muerte. Hugo, en el catolicismo, ¿qué es la muerte? La muerte es un fin natural biológico de toda persona, pero desde la perspectiva de la fe es a consecuencia del pecado. Sí. La muerte entra por el pecado. Si nos vamos hasta el Génesis, que ahí coincidimos con sus hermanos mayores, el pueblo judío, Sí. encontramos esa, digamos, verdad de fe. La muerte entra a partir de esta ruptura que se da del hombre con Dios y es una consecuencia. Ahora bien, desde la perspectiva de la fe cristiana, sin embargo, la muerte tiene una superación en Jesús, que Él asume nuestra naturaleza, muere realmente y resucita. Entonces, al resucitar, el elemento de la muerte física queda, por supuesto, él mismo la sufre, pero a nivel de trascendencia podemos decir, Él nos abre una perspectiva extraordinaria que antes no existía, que la llamamos la vida eterna, la vida con Dios. Claro que hay toda una serie de situaciones para que se den, no es en automático, ¿no? Que hoy las personas se mueren y ya se fue con Dios, bueno, no sabemos. Desde la perspectiva de fe, ¿no? Esperemos que sí. Para empezar, la base común que tenemos también con el pueblo judío son los mandamientos, ¿no? Es la base ética fundamental, que es el principio, pero para la perspectiva cristiana va incluso más allá con el mandato del amor, incluso el amor a los enemigos, ¿no? Pero digamos que el mundo cristiano tiene resuelto el problema de la muerte con la resurrección de Jesús, la perspectiva que nos abre de la vida eterna, la esperanza de la vida eterna. Incluso en el credo católico hablamos de la resurrección de la carne, es decir, cuando Jesús venga al final de los tiempos, incluso recuperaremos nuestro cuerpo de una manera diferente, pero es lo que decimos la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne. Entonces, en la perspectiva de fe, digamos, cristiana, la muerte sigue siendo un problema, sigue siendo una ruptura tremenda, una pérdida, pero hay una esperanza, porque se le ve solo como un paso, una transformación, no el fin de la vida, a otra vida. Sí. Marcelo, en la perspectiva judía. Bueno, tenemos algunas raíces comunes, como dijo Hugo. Yo lo que diría es que desde la perspectiva judía, primero, nosotros no tenemos el concepto del pecado, de haber nacido con un pecado original. Lo que entendemos es que cada uno es el que construye o destruye su propia vida. Y la muerte, yo la veo desde la perspectiva de que en realidad es la maestra de la vida. Porque la muerte es la que nos enseña que tenemos una fecha de caducidad, que no la conocemos, y nos urge a vivir la vida de una manera de la mejor o más intensa posible. ¿Por qué? Porque sabemos que, tal como lo menciona la Biblia, ¿no? Del polvo venimos y al polvo volveremos. Quiere decir, tenemos un periodo en que Dios nos da esa vida, nos presta esa vida, y en algún momento nosotros debemos
años de historia, y en esos años de historia ha habido cambios de acuerdo también a los avances de la propia teología, digamos, popular, ¿no? ¿Se ha reinterpretado Bueno, por ejemplo, antes se hablaba de un lugar que se llamaba Gehinom, que es el lugar oscuro, como está descrito, ¿no? Nosotros hoy hablamos del infierno, que no sabemos lo que es. El Gehinom, por ejemplo, es un lugar que está identificado en Jerusalén, fuera de la muralla, digamos, de la ciudad vieja. De hecho, hoy es un lugar para conciertos, ¿no? Pero lo que me refiero es cómo las cosas van cambiando. Es que el mundo era Jerusalén viejo. Claro. Y claro. afuera era el Gehinom, digamos. El Gehinom, es decir, era... Entonces, acá, si pensamos desde una respuesta real, yo creo, como dijo Hugo, tampoco el judaísmo te puede demostrar, traer fotos de qué pasa después de la muerte, ¿no? Pues, ¿no? Porque no existe eso, ¿no? Lo que creo es que debemos entender que la muerte es como el final de un periodo, pero que la muerte no es el fin de la vida. Así lo vemos nosotros. Julio. Voy a, si me permiten, contar una anécdota, porque creo que las religiones, además de tener esta noción de la vida y de la muerte, sí tienen una capacidad para ayudarnos en términos reales, concretos y terrenales en ese trance. Fíjense, hace muchos años, el que era mi suegro, un hombre ya mayor, viejo comunista, pero formado en el catolicismo mexicano. Nunca dejó de ser católico, practicaba, digamos, muy aleatoriamente, ¿no? Pero nunca dejó de ser católico y era un hombre de izquierdas. Sí. Bueno, tuvo una agonía muy larga, bastante complicada, y la pasó con mucha angustia, ¿sí? Con miedo. Fue un trance muy difícil. Y bueno, hablaba con él un psicoterapeuta, en fin, lo que se les ocurra, ¿no? Y el tanatólogo nos dijo, yo creo que tiene que hablar con un sacerdote. Don Salvador es católico, ¿no? Sí. Bueno, yo conozco un sacerdote que creo que puede ser afín, es un hombre joven, es un hombre, digamos, con cierta ligereza en el trato. Y llegó. Y hablaron, no sé de qué, nadie sabe de qué, ¿no? Como tiene que ser. Sí. Pero sí, digamos, hubo un punto de inflexión. Es decir, claro, experimentó el camino hacia la muerte, digamos, sus últimos días, de una manera mucho más serena. ¿Pero qué dirías? ¿Como que se iluminó? O... No, yo creo que es, bueno, a ver, sí. Yo creo que es un principio de sabiduría terrenal también. Esa es una, o sea, la pregunta parece, es, ¿no? Supongo que ustedes dos en el ejercicio de su sacerdocio, pues han tenido que hacer esto que hizo este padre, ¿no? Claro. Que es hablar con gente que se está muriendo. Hugo. Sí. Bueno, el elemento de fe es muy importante, llega a ser muy importante, fundamental para las personas, ¿no? Ya que pones un ejemplo, yo te pongo un ejemplo actual. Mi abuela tiene 98 años, está perfectamente lúcida, lleva unas semanas mal, ¿no? Sí. Yo he estado cercana cada semana que voy a casa, pero me impresiona la fe. Ella me dice, yo ya estoy lista, cuando Dios quiera, cuando Dios me llame, se despidió ya de nosotros. ¿No tiene miedo? No. Es que a mí me da pavor. Me lo dijo, o sea, muerte, me lo dijo, no tengo miedo, estoy sí. lista para cuando Dios me llame. Fíjate. Pero a mí mismo me impacta. Sí, claro, fe, ¿no? claro. Pues porque yo creo que la fe da un valor extraordinario, un plus, que es difícil entender para quien no la tiene, pero que es real, que es extraordinario, ¿no? Y ese caso que tú pones, yo he tenido situaciones en personas que no pueden terminar, si no es que antes está la presencia del sacerdote y recibe los últimos auxilios espirituales. ¿Por qué? Porque siente que les falta algo, ¿no? Y entonces también hay posiblemente por eso era la agonía larga, se resistía a afrontar este momento sin ese elemento de fe que para ellos es fundamental, que es muy importante, y repito, y que me parece, en esto yo creo que podemos coincidir con Marcelo, verdaderamente una persona que tiene fe afronta la muerte de otra manera, ¿no? Y si me permiten un ejemplo más, por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo entró en agonía, yo estaba preocupado porque estaba en Colombia y urgía que estuviera en México, pero no encontraba vuelos ni nada, ¿no? Pero yo percibí que el Papa no se quería morir.
O sea, que fue un hombre que amó profundamente la vida, muy arraigado a la vida, y que fue una agonía muy larga. Muy larga. Muy larga. De años. Sí, ya después, testimonios cercanos, efectivamente hubo una situación, es decir, no fue una agonía fácil. Al final, por supuesto, él Sí, claro. expira muy bien, tranquilo, normal, pero porque también hay otro elemento, depende cómo has vivido la vida, qué significa para ti la vida, el valor que le has dado, si has sido plena o al contrario estás deprimido y te quieres morir, ¿no? Entonces, ya no luchas, ¿no? Sí. Y esta parte de fe, yo creo que son varios elementos y yo pienso que también nadie sabemos cómo vamos a afrontar este momento, Es ¿no? que exacto. Ojalá sea con mucha entereza, yo pongo el ejemplo de mi abuela, ¿no? Con esa entereza, o puede ser con mucho miedo, porque también me parece que pueden entrar ahí factores hasta químicos cerebrales, Claro, que no sabemos. Claro. Marcelo. Eso se vale un chistecillo. Sí, claro, hombre. Sé que- Un rabino judío que no haga un chiste es que no vino a la mesa. Es que me recordaste la historia esta que le preguntaron a un muchacho si tenía miedo a la muerte. Y él dijo, no, dice, yo lo único quiero morirme como mi abuelo, que se murió dormido. Dice, y no como los otros 4 pasajeros del coche que él manejaba. Creo- a mí me gustaría responderte desde otra perspectiva. En realidad todos tenemos miedo a la muerte. Claro, natural. Sí, Porque eso es es lo natural. desconocido, ¿no? Yo creo que tiene que ver con dos momentos. Lo que Hugo decía en relación a Papa Juan Pablo, es decir, él no se quería ir, ¿no? Y de este lado tenemos muchísimas veces a la familia que no lo deja Es que ir es la otra al parte. paciente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay como una angustia, ¿no? Yo personalmente, en la parte judía, hay lo que se llama, no es la última confesión, pero es como una declaración de fe o es un cerrar el círculo con la familia, ¿no? Y yo siempre les digo a la familia, este es el momento de que ustedes entiendan y acepten y dejen ir, agradezcan, aseguren que ustedes están más tranquilos y que ustedes están bien y que siempre lo van a recordar. Darle la sensación real de que queda el amor, queda todo lo que la persona ha hecho y déjenlo ir. Y me ha pasado muchas veces, no una, muchas veces, que pasado ese acto, donde muchas veces estoy presente y muchas veces no, el duelo se vive de otra manera. El duelo se vive de otra manera, porque la gente siente una menor culpabilidad, una menor angustia. Por supuesto, el dolor es el dolor y el duelo es el duelo, pero es mucho menos ansiedad, si queremos poner una palabra, por parte de la familia en el proceso del duelo. Entonces, realmente es muy importante la posibilidad que la familia cierre eso. En el caso que tú comentabas, digamos, el sacerdote debe haber cumplido esa función, es decir, darle la tranquilidad, vas a estar bien y tu familia va a estar bien, y cuando tocas el lado de la familia, sientes cómo la persona se va relajando. Y creo que es eso. Ahora, un ateo, y yo lo he platicado con gente que es atea, dice que la muerte es evidentemente la no vida y lo define como, a ver, pues tú te acuerdas antes de nacer, ¿qué eras antes de nacer? Pues la nada, entonces la muerte va a ser eso, ¿no? La nada, ¿no? O sea, algo, no existías y no vas a existir. Hugo, ¿tú qué le dices a esa gente? O sea, la gente que se va a morir, seguramente te pregunta del cielo, del infierno, claro, de la nada. claro. ¿Tú qué les contestas? Bueno, yo creo que depende mucho de la perspectiva de fe que se tenga. Si no se tiene fe, pues por más que tú expliques o digas los de ese elemento. Pero estoy seguro que se ha acercado gente contigo Sí, que no claro, tiene fe para claro, decir, oye, claro. pues estoy en este momento crítico de mi vida, quiero saber, ¿no? ¿Qué- Sí. Bueno, yo por supuesto explico a la perspectiva de Claro, fe cristiana, claro, ¿no? claro. Pero ya que él quede conforme o convencido Sí. es otra cosa. ¿Pero qué les dices entonces? ¿Que es una cuestión de fe en qué?
Bueno, en esto mismo es lo que en la fe cristiana creemos, que la muerte es un paso, no es el fin, y que quien cree tiene abierta esa posibilidad de vida eterna con Dios. De vida eterna. Con Dios. Exacto. Exactamente. Ahora, la diferencia ahí entre el cielo y el infierno, ¿cuál es? Aquí es una cuestión Porque también... todo el mundo dice, te vas hacia el cielo, o se va hacia el infierno, en fin, no. Bueno, la perspectiva católica, que varía también de las perspectivas de otras iglesias evangélicas, por ejemplo, hay tres opciones, ¿no? Sí. La salvación eterna, la vida con Dios para siempre. Una etapa intermedia que se llama purgatorio, Sí. es decir, una persona que no muere enteramente en gracia de Dios. Sí. Dios en su misericordia abre un espacio de purificación Sí. para que puedan llegar con Él. Y la tercera, que es la perdición eterna o la condenación eterna, ¿no? Sí. Si alguien ha actuado el mal, ha hecho el mal, ha sido una gente terrible, pues bueno, entonces hay ¿Y una esos no tienen perdición. salvación? No, el infierno... A ver, lo único que esté ahí temporal es un decir porque no hay tiempo. Sí. Es el purgatorio, pero la vida eterna es eso, eterna, y el infierno lo mismo, no hay También opción. es eterno. No hay opción, sí. Así es. ¿Tú qué les dices, Marcelo, a la gente pues que te dice, ¿qué es la muerte? O sea, entiendo que en la religión judía, por ejemplo, también hay esta concepción de que cuando venga el Mesías va a haber una resurrección de la carne, de los cuerpos, en fin. Bueno, ese concepto se reza diariamente, Sí. pero yo te diría que no todas las líneas teológicas dentro del judaísmo lo aceptan. Ah, ok. O sea, Hay diferencias. sí, yo personalmente considero que el tiempo, digamos así, la llegada mesiánica es un tiempo. Sí. No imagino una persona, ¿sí? que cambie todo esto. Ok. Yo creo que es una responsabilidad de toda la humanidad crear ese tiempo. Una era, digamos. Exacto, es un momento en la historia en que habrá algún denominador común que permitirá una imagen positiva y cambiará o permitirá cambiar las situaciones. Pero sí hay gente que cree definitivamente en que habrá una resurrección cuando, en el caso del judaísmo, llegue el Mesías. Sí. ¿Y el alma dónde se va en ese...? Claro. ¿No? El cuerpo vuelve a la tierra. Sí, polvo eres, polvo será. Exacto. Y el alma, en el caso del judaísmo, se eleva. Se eleva. Se eleva. ¿A dónde se eleva? Ok. Se eleva a un lugar, se supone que sería el cielo o el lugar en el cual estará en contacto o en presencia de Dios, donde en un periodo de 11 meses o 12 meses Sí. es juzgado. Es juzgado por sus actos en la tierra. Quiere decir que el concepto es que lo que nosotros hacemos acá en la vida es como juntar millas, ¿no? Dice, cuando llegamos allá arriba, si tenemos muchos puntos buenos, la chance de que nos vaya mejor, ¿por qué? Porque son las pruebas de lo que hicimos en nuestra vida. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad, nosotros vamos rezando desde aquí, la familia reza, que es el Kadish, Sí, sí. que es una plegaria que curiosamente no menciona el nombre de Dios, sino que reafirma la fe. Ah, mira. Y entonces, interesante eso, sí. es decir, ya los maestros en el Talmud mencionan que la familia que reza son como testigos que están diciendo, este hombre o esta mujer fueron buenas personas. Sí. Cuando termina ese periodo, ahí empiezan diversas líneas. Por ejemplo, si entramos en la línea de la Cábala, por ejemplo, la Cábala habla de un círculo de vida. Quiere decir que cada persona, cada alma va viviendo una parte de ese círculo. Con eso justifican también la muerte de niños, por ejemplo. ¿Por qué? Porque le tocó una pequeña parte Sí, no chiquita. tiene muchas millas, digamos, para seguir no, con no tiene esto que ver con eso. No, Tiene bueno, que pero ver, pues es cuando llegas a ese juicio, pues no. no es por el juicio, es porque en el círculo de la vida le tocó una parte muy pequeña de ese círculo y eso hizo que tuviera una pequeña vida. Pequeña vida, ok. O corta vida, Sí, sí, digamos sí. así. Pero yo
basado también en otras personas, ¿no? Esto no es un invento mío, digamos. Kushner lo habla mucho, otros teólogos también lo desarrollan. Yo creo que la muerte no es el fin de la vida, sino que hay una continuidad. Puede haber una continuidad a través de tus hijos, a través de tus nietos. Puede haber una continuidad de un proyecto, de un sueño tuyo que alguien retoma y lo hace una realidad. Entonces, todo el tiempo, yo trato de consolar a la gente y les digo que todo el tiempo que tú no te olvidas de la persona que ha muerto, la persona no ha muerto. La persona continúa viva. ¿Por qué? Porque está Pues como Coco, la película Coco es definitivo, de eso, ¿no? definitivo. De eso se trataba, Sí, claro. ¿no? Que mueres cuando ya se te olvida. Cuando se olvida. Pero Gran película, por cierto, Sí, gran hay que película. decirlo. Sí, sí. Bellísima. Bellísima. Es un poema, Sí, sí. es un poema que la gente tiene que ver porque los va a ayudar mucho también Sí. a entender que la muerte no es algo malo. La muerte es una parte de nuestra vida, es algo real. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Estamos hablando de la muerte. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Julio Patán, con Marcelo Rittner, rabino, y con Hugo Valdemar, el padre Hugo Valdemar. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante sobre la muerte con el padre Hugo Valdemar y el rabino Marcelo Rittner. Julio Patán. Pues estaba yo pensando, tú y yo que somos bastante descreídos, digamos, y que en efecto también lo padeces. Sí. Es decir, ser descreído implica sufre. una carga Sí, siempre. sí, sufrimientos. Eso es un amuno, por ejemplo. Sí, claro. Claro. Bueno, estaba pensando que también las religiones es aquí donde entran en contacto con lo que yo estudié de una manera muy fallida, pero bueno, que es la filosofía. La filosofía en su sentido más, yo creo que más bonito y más clásico, ¿no? Es decir, la filosofía también como una reflexión sobre la vida con un componente incluso práctico, digamos. La filosofía es the meaning of life, ¿no? El significado de la vida. Bueno, Sí. creo estarán ustedes de acuerdo. Ahí es donde se rozan la religión y la filosofía, ¿no? Hay puntos comunes, sin duda. Sobre todo creo que yo con el pueblo judío hay muchas cuestiones que son cercanas en relación a la fe. Y la filosofía en sí misma, de hecho, no ha dado respuesta a esta pregunta, ¿no? Y algunos que se acercan, como los existencialistas, pues es desolador, ¿no? Es desolador. Te dejan más deprimido. Dejan más deprimidos. Por eso franceses. Efectivamente, te deja más deprimido, ¿no? No me ayudes. Ahora, yo diría, a ver, la muerte incluso, el miedo a la muerte es hasta un instinto Sí. de sobrevivencia. Si no tuviéramos miedo a Claro, morirnos, muy buen punto, claro. en cualquier momento de nuestra historia hubiéramos acabado por imprudentes, ¿verdad? Porque no hay algo que te frena. Entonces, partimos desde eso, es un instinto Es un tema genético, claro. de sobrevivencia. Sí, claro. Después, por supuesto, puede venir todo el ahondamiento, toda la reflexión, ya sea filosófica, ya sea teológica, ¿no? Que por supuesto ayuda a entender esto. Ahora, yo creo que la fe es un gran consuelo, ¿no? O sea, yo lo he visto en la práctica, el rabino lo comenta, también lo ha ¿Qué visto. determina la fe, padre? Bueno, a ver, desde Es una buena pregunta, ¿eh? Pues sí, ¿no? Porque hay gente con más fe y ya vemos gente con Es una menos gran fe, pregunta, ¿no? O sea, de sí. Bueno, y gente que naturalmente tiene una profunda sensibilidad a la fe, desde niños, Por eso, desde muy sí, chiquitos, sí, ¿no? sí, Que es con natural a la persona y también quienes les cuesta más. Fíjate, en el año 2002, me parece, el Papa Juan Pablo cumplió 50 años sacerdote. Se hizo un concurso para escribirle cartas. Sí. Entonces, lo hicieron un libro muy bonito, Caro Papa, querido Papa. Y yo leí una que me impactó muchísimo. Era un señor de 60 años, Giuseppe, que le escribía al Papa y le decía, Santidad, yo soy ateo, yo no creo en Dios, nunca he tenido fe. Dice, pero yo lo veo y me admira. Sus años, su enfermedad, usted está de pie, sigue guiando a su iglesia, cree firmemente eso que predica. Y al verlo a usted, me encantaría tener su fe. ¿Cómo le hago para tener esa fe? ¿No? Qué buen punto. Es una... Sí. Exacto. Dice, yo sé que la fe es una gracia, un don que Dios da. Sí.
Y yo también quisiera preguntarle por qué a mí Dios no me lo dio. Porque me gustaría tener fe. Claro. Me conmovió profundamente. No, pues sí. Marcelo. Yo, bueno, yo pienso que de una manera práctica es la filosofía, por ejemplo, ¿no? Que mencionaste, y ahora vuelvo a la pregunta tuya, pero primero Sí. quería responder a... A Julio. sí, a Julio, por supuesto. Hay una... A ver, vamos a tomar, por ejemplo, a Viktor Frankl, ¿ok? Él, que fue un sobreviviente del Holocausto, de los campos de concentración, nos transmite en su mayor dolor haber encontrado la razón de la vida. No, por supuesto, aprobando lo que vivió. No, por supuesto. Pero él, en uno de sus libros, tiene una frase que a mí una historia que a mí me encanta mucho y que dice que una señora que estaba muy deprimida, muy, digamos, al borde de entregar su vida, fue a verlo y le planteó toda su historia. Y él le dijo lo siguiente, dice, mira, dice, la mejor forma en que tú te puedes ayudar es salir ahora y buscar a alguien que necesite de tu ayuda. Es decir, cuando uno encuentra la posibilidad de salir, de estar pensando en tu dolor y que yo soy el que está sufriendo y todo lo que está pasando, y sales y puedes transmitirle a otro que encuentras y que necesita de tu ayuda, tú te transformas. No solamente puedes transformar al otro, pero tú te transformas. Y en el momento en que tú te transformas, comienzas a tener esa fe. Si no la tuvieras. Y eso es algo que lo vemos mucho. Yo cito muchas veces una obra que hicimos en nuestra comunidad, ¿sí? en nuestra sinagoga. Hace años una pareja muy querida perdió una niña de 7 años en un accidente de coche. Venía la familia, etcétera. Una tragedia. Sí. Eso es una tragedia. Sí, es una tragedia. La mamá un día llegó y planteó, como rabino, dice, tengo muchísima ropa de mi niña y muchos zapatos de mi niña y no sé qué hacer. Entonces yo le dije, bueno, dónalo a alguien que pueda necesitarlo. Hay tanta gente que lo necesita. Quiero hacer un paréntesis que dentro de la tradición judía está la costumbre de que los zapatos no se donan, que puedes donar toda la ropa. Sí, pero los zapatos no. Los zapatos no. Aclaro esto. Sí. No es una ley. Sí. Eso es algo que pasó y que se estableció. La tradición, y costumbre. ¿Por qué decían no? Porque si te pones los zapatos de alguien que murió, te va a llevar en el camino que él fue. ¿Ok? Sí. Okay. Bueno, la realidad es otra. Por eso, y aprovecho para aclararlo, porque que no quede una impresión de lo que no es. La realidad es que eso comienza en la época de la peste bubónica, donde el zapato era un clarísimo transmisor de la enfermedad. Sí. Y entonces, probablemente en aquel momento los rabinos dijeron los zapatos no. Y quedó, como muchas cosas que quedan, ¿no? Pero ya no es el caso. Pero ya no. Y entonces esta señora, la voy a llamar por su nombre porque la adoro, que es Galia, tomó la iniciativa de hacer un acopio de zapatos. El proyecto se llama TAM. Y en los 7 o 8 años que ya tiene este proyecto andando, han reunido más, yo creo que cerca de 1 millón de zapatos. Y los zapatos se distribuyen en lugares donde la gente está descalza, a lo largo y ancho de México. ¿Sí? Y hemos estado al principio, luego ella ya formó un grupo de amigas, y a mí me
conmueve. Cuando yo paso a verlas a veces, todos los martes están en la comunidad y están desinfectando zapatos y limpiando zapatos y clasificando zapatos por tamaño, por si son de hombre o de mujer, de niños o de adultos. Y luego los llevan. Algunas han estado en Indios Tarahumara. Ustedes elijan, o sea, lo hacemos en contacto, pero ellos lo manejan. Pero es una tarea en la cual ella volcó su vida y encontró un consuelo. Por eso, a la muerte de su hija. A la muerte de su hija. Sí. Es decir, ¿deja de llorarla? No, pero recuperó el sentido de su propia vida, porque muchas veces hay muchas cosas. Yo mencioné antes la palabra culpa. La culpa es un elemento que nos perturba muchísimo a los enlutados, digamos, a los que sobrevivimos a la persona, por lo que fuera. Porque no dije las cosas que debía haber dicho, porque no extendí mi mano en el momento que me pidió ayuda, por lo que fuera. Queda mucha culpa. Yo tengo que contar una historia que creo que la escuché en el Museo del Holocausto en Jerusalén, en Yad Vashem, que estaban en los campos de concentración y un hombre religiosamente se paraba todas las mañanas en el campo de concentración a rezar, ¿no? Todos los días, hablando de sentido de vida y de la fe, ¿no? Y entonces otro hombre se acercó y le dijo: oye, ¿estás loco? O sea, ¿no te estás dando cuenta dónde estamos? Estamos en un campo de concentración, el infierno sobre la tierra, ¿no? Así era. Es muy claro que Dios nos abandonó. ¿Tú para qué le sigues rezando a Dios, no? Y la contestación fue: no, Dios no nos ha abandonado. De hecho, yo rezo para darle gracias a Dios. ¿Y de qué le estás dando gracias a Dios? Mira dónde estamos. De que nosotros no somos ellos. Okay. ¿No? Refiriéndose desde luego a los nazis, claro, ¿no? claro. Me impactó esa historia, ¿no? Claro. Porque sí demuestra el tema del sentido de la vida y de la fe en un momento pues crítico, donde uno dice, efectivamente cualquier persona, creo, razonable diría: nos abandonó Dios, Julio, ¿no? Bueno, yo creo, ya que estamos con esto y que estamos con el Lager, que le llaman los alemanes, con el campo de exterminio, porque es una cosa distinta. Sí, Tiene que ser más preciso con correcto. eso. Esto era en Auschwitz. Exactamente, que era todo, sí, era de trabajo, concentración, de encierro y de exterminio, sí, ¿no? exacto. Pero bueno, tal vez el autor más importante para mí en la vida es Primo Levi, que fue justamente un sobreviviente. Claro. Que se acabó suicidando. Exactamente. Increíble. Es decir, yo no estoy muy seguro de cuál era la relación de Primo Levi con la fe en el sentido religioso, digamos. Él, de alguna manera, procesa, me parece a mí, escribiendo lo que sufrió en el campo, la culpa de haber sobrevivido, porque eso fue el castigo posterior que le dio el nazismo a los sobrevivientes, la culpa de haber sobrevivido cuando otros no. Pero en efecto, hay muchas discusiones sobre eso, pero parece que termina por suicidarse. Es decir, se tira literalmente de las escaleras de su casa, ¿no? Parece que fue un suicidio, no se sabe si fue un accidente, parece haber sido un suicidio. Todo indica que sí. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, lo que tú no ves en la obra de Primo Levi, un poco reforzando esto, otra vez está hablando el descreído que soy yo, ¿no? Viéndose reflejado ahí. Es eso, la fe, en el sentido religioso. O sea, probablemente había también una carencia en este hombre, ¿no? Claro. Pero no estoy seguro, ¿eh? Ese es un tema... Sí, eso lo trata también Elie Wiesel, el Premio Nobel de la Paz de 1986, también un sobreviviente. Entonces, él tiene un cuento en uno de sus libros que en la víspera del Día del Perdón se reúnen en el campo de concentración todo un grupo de gente religiosa y hacen un juicio a Dios. Lo juzgan a Dios. Sí. Dice: antes de que tú nos vas a juzgar a nosotros queremos juzgarte a ti. Y es un diálogo que se va desarrollando y entonces al final el jurado determina que Dios es culpable. Y entonces el que actúa de juez dice, el voto ha sido de que Dios
es culpable. Pero ahora levantémonos, que es la hora de rezar. ¿Sí? O sea, Padre. Sí, yo creo que también un elemento, yo a veces lo digo en la prédica, Sí. a veces ponemos valores absolutos que también por eso nos angustiamos, por ejemplo, la salud, ¿no? O sea, ¿qué es lo que mejor le deseas a alguien? La salud. Sí. Y sí, parece muy lógico y muy bueno. Sí, es lo que la gente pide más, ¿no? Pero Salud, la ¿no? salud se te va a acabar. Sí. Inevitablemente. Inevitablemente. Claro. Tu fortaleza física, tus capacidades. ¿Y qué va a pasar cuando se acabe todo eso? Y le tienes miedo a ese fin que va llegando, ¿no? Sí. Cuando hay otras cosas que me parece son superiores a esto. Por ejemplo, incluso algo superior desde una perspectiva de fe a la vida es la fe. Sí. Por eso, por ejemplo, la iglesia tiene mártires. Es decir, yo prefiero perder mi vida antes que renegar de mi fe. ¿Por qué? Porque mi fe es más grande, vale más que mi vida. El pueblo judío hay enormes testimonios, ¿no? Sí. La madre de los macabeos es una cosa fantástica, Sí, ¿no? sí, sí. La misma madre invita a los hijos a no renegar de la Claro. fe, ¿no? Entonces, cuando tenemos este elemento igual, ¿a qué nos ayuda? Lo que decía aquí Rabino, a vencer el miedo, que el principal problema, me parece, con la muerte es el miedo, Sí. ¿no? Un miedo que hasta puede paralizarte. Sí. ¿no? Definitivo. Un miedo que puede incluso cortar que tu vida sea realmente una vida plena. Va a llegar, es inevitable, ¿no? Sí. A todos nos A toca. todos, ¿no? Tu decadencia física, mental y por supuesto la muerte. Entonces no se trata de tener miedos adelantados de lo que va a ser, sino Eso es muy importante, no sufrir la muerte antes de... porque no es, ¿no? O sea, Y a muchos nos pasa, ¿no? O sea, ¿no? Es como de casi de película de Woody Allen, ¿no? De- Sí, sí, sí. Pero si te das cuenta, estás sufriendo de algo irreal. O sea, Sí. va a suceder, pero no en este momento. Claro. Y a lo mejor eso te distrae de que vivas plenamente la vida. Totalmente, sí. ¿no? Con sentido y que hagas como lo que él propone, cosas que a veces el gran problema de la depresión de mucha gente es que no sale de sí, por supuesto. Eso es Sí. un problema de narcisismo, ¿no? No 100%, sale de sí. sí, sí. Entonces, pero repito, no podemos estar viviendo de los miedos. En ese sentido, la fe te consuela, te da tranquilidad. Sí. ¿No? Y te dan ganas de Y vivir. te dan ganas de vivir, por supuesto, Así es. ¿no? Y de entender que es... Como la carta que mencionabas Exactamente. que le mandaba al Papa, ¿no? Yo quisiera yo tener quisiera esa fe. tener esa fe. Es que es ¿no? buenísima, ¿Cómo se es hace? buenísima. Sí, claro, así es una nostalgia. Sí. Una nostalgia de tener fe. Así es. Porque, repito, todo esto se nos va a acabar. Entonces tenemos que dar un sustento más allá de esta caducidad Sí. que nos ayude a tener esperanza, que nos ayude a tener fe y a vivir de manera diferente a la vida. Y yo creo, Rabino, lo has visto, las personas que tienen fe, las que no tienen fe, hay una enorme diferencia en cómo, por ejemplo, ven la muerte y cómo viven en el presente la Sí. vida. Enorme diferencia. Yo lo veía mucho en los hospitales que me tocaba visitar en otra época. Tú ves sufriendo una gente que tiene fe, es una perspectiva a la que no tiene fe. Entonces, la que no tiene fe y hoy piden eutanasia, pues sí, porque no hay ninguna esperanza, ¿verdad? Es decir, para ellos esa vida ya es terrible, no la quieren vivir, Sí. pero para quien tiene fe, le da una perspectiva, un sentido a lo que parece que no tiene, como es el dolor, como es el sufrimiento. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Está muy interesante esta conversación acerca de la muerte con el rabino Marcelo Rittner y con el padre Hugo Valdemar. Desde luego, como siempre, me acompaña Julio Patán. Regresamos en un momento más. Bueno, Julio Patán y yo estamos platicando con el padre Hugo Valdemar, el rabino Marcelo Rittner acerca de la muerte. Y yo sí tengo una pregunta, porque hemos hablado, creo que mucho de la muerte natural, pero ustedes se tienen que enfrentar muchas veces a la muerte que llega por accidente, pero peor aún, a un homicidio. Por ejemplo, ¿qué puedes...? Digo, el homicidio llega y el que lo mataron pues ya se murió, pero ¿qué le dices a la familia? ¿Cómo explicas una muerte de esta manera, padre? Es muy difícil, por supuesto. O sea, sí es otro tema. O sea, No es lo mismo, en absoluto. es muy diferente de alguien que está muriendo en una cama en un hospital a que de repente le dieron un balazo y lo mataron, ¿no? O peor todavía, con gran crueldad. Con gran Todavía maldad, peor. ¿no? Exacto, con tortura, Sí, exacto. o igual un inocente que ha Sí. acabado de una manera terrible, que resulta hasta escandaloso en la misma perspectiva de fe, ¿no? Sí. La eterna cuestión del sufrimiento del justo, Sí, por ejemplo. ¿no? exacto. Por supuesto que no es fácil
fácil afrontar la muerte natural y mucho menos la que ha sido de violencia. Sí, es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa. Ok. Definitivamente es otra cosa que incluso requiere, además de los recursos de la fe, recursos también de tipo psicológico, Claro. ¿no? Que puedan ayudar a poder procesar esta pérdida que se vuelve, yo diría, doblemente dolorosa. Sí. ¿No? O peor todavía cuando no encuentran a la persona. Por Bueno, ejemplo, eso ¿no? Es va a todavía decir. peor, porque la familia requiere el cuerpo, requiere Eso es muy importante, constatar, ¿no? El cerrar, el cerrar, closure, exactamente. que le dicen en inglés, ¿no? Incluso tener la tumba o las cenizas, pero se requiere, y cuando no hay eso es una cosa, es una agonía, o sea, se prolonga por tiempo, ¿no? Pero desde la perspectiva de fe cristiana, Sí. afortunadamente tenemos esta visión de Cristo que sufre porque ha padecido. Claro, También es el justo que claro. ha sufrido injustamente. Sí. Y entonces, digamos, remitimos a Jesús como un motivo de consuelo y de esperanza. Sí. Eso es algo extraordinario. Porque de a que- Jesús lo mataron. Injustamente. Exacto, Es injustamente. un justo que muere de manera humillante, ¿no? Sí. Entonces, en la perspectiva de fe católica, siempre, ¿qué hacemos? Situamos a la persona en esa dimensión Sí. de Cristo que sufre Como injustamente. que se identifique con el Exactamente. sufrimiento de Cristo. No solo identifícate, únete a ese sufrimiento, Ok. ponlo también en la cruz del Señor y desde ahí serás redentor y tendrás consuelo, tendrás paz. Y también otra cosa, el perdón, que parece imposible hablarlo. Eso, es que la religión cristiana es otro tema. Sería otro gran tema de plática. o, poner la otra mejilla o ojo por ojo, diente por Claro, diente, claro. ¿no? Mira, Sí. Leo, yo soy confesor en la catedral, Sí. el penitenciario. Entonces, me toca mucho afrontar, no de homicidios, gracias a Dios, pero sí del perdón, ¿no? Sí. Entonces, el problema, a veces tú tienes que decirle a la persona, yo a veces les digo, cuando ves que es muy difícil porque verdaderamente hay un agravio terrible, yo acabo diciéndoles una cosa, mira, perdona no porque se lo merezca ese infeliz, ¿no? Sí. Perdona porque tú mereces estar en paz. Porque mientras tú no perdones, llevas una losa terrible encima de ti toda la vida. Claro. Porque el otro puede ser que esté tan en paz, ese que te hizo daño, y tú estás corroyendo Sufriendo, tu claro. alma Sí, con sí. este sentimiento negativo. Entonces, perdona porque tú mereces estar en paz, no porque lo merezca el otro. Marcelo. Yo trabajo desde la perspectiva judía, en primer lugar, estar con la gente y darle un fuerte abrazo y no hablar. No hablar porque, ¿cómo te sientes? ¿Qué le vas a preguntar? Por supuesto, pero yo creo que el abrazo es la mayor expresión del silencio. Ese silencio le estás transmitiendo mucho más a la gente. Tenemos generalmente el rezo comunitario, donde la demostración de que la gente está contigo en ese momento, esa demostración de amor y de apoyo, es un reconocimiento, es como un bálsamo muy importante en la vida de la familia. Y finalmente creo que el siguiente momento es tratar de transmitirles Dios está contigo en el dolor, Dios no está contigo provocando esto, ¿no? Es decir, no hay un Dios. ¿Te ha tocado muertes así Sí, por supuesto. trágicas de Sí, por homicidios? supuesto, por supuesto. Y si es otro, como dice el padre, es una- otro juego, digamos. es otro- definitivamente. digo, juego, no. Sí, sí. Sí, sí, no, Sentido figurado. claro, sí, Mira, claro, ¿no? a veces tú tienes que oficiar en alguien que fallece a los 90 y tantos años. Sí. No es una tragedia. Es, yo siempre digo, vamos por supuesto, estamos dominados por la tristeza porque la persona No, muchas parte. veces el consuelo es ojalá uno llegue Pero- a esa edad, ¿no? Sí, Claro, pero con lo feliz que celebremos- fue, etcétera, ¿no? Celebremos su Sí, vida. claro. Celebremos lo que deja. Sí. ¿Sí? Agradezcamos a Dios Sí. que deja toda una Sí, todo historia, eso. lo que fuera. Sí. En estos casos, yo siento que lo más importante es ayudar a que la gente que está con el dolor hable. Si ellos, en el momento que comienzan a poder hablar, En estas, diciendo en estas muertes en las trágicas, digamos. sí. Entonces ahí comienza la posibilidad de dialogar, pero que la iniciativa sea de la persona. O sea, es casi que está psicológico sentada. lo que estás diciendo. Pero bueno, pero Sí. es Terapéutico, Es terapéutico, digamos. por Sí, supuesto.
Hugo habla de que en un momento entra el profesional, pero muchas veces el profesional entra en una segunda o tercera etapa. En el primer momento, cuando estás en el panteón o cuando estás en la casa del enlutado, tú estás ahí. No le vas a decir, mira, siéntate ahorita, yo te traigo un profesional. No, tú eres la persona que está tratando de contener una situación. Pero por otro lado, tiene que haber un dolor. Y ese dolor tiene que explotarse, porque es decir, explotarse en el sentido de explotar, no de explotarse, perdón. Porque tiene que salir, la persona tiene que llorar. No llores. ¿Cómo no va a llorar? Hombre. Déjala llorar. Te dice, estoy enojado con Dios, yo también estaría enojado con Dios. ¿Me entiendes? Porque son... Hay que ser empático, digamos. Exacto, crear empatía. Es forma de ayudar, perdón. Fíjense que ya que estábamos pensando en la muerte, yo pensaba en la pulsión de muerte. Yo quisiera saber cómo leen ustedes. Nos pusimos freudianos. Me voy a poner un poco sórdido en cierto sentido. Es que, a ver, hay una violencia terrorista en un estricto sentido que tiene, y aquí vendría casi la pregunta, ¿no? Una motivación religiosa, es decir, correcto. Y además... En todas las religiones. En todas las religiones, es decir, desde luego en el Islam de una manera muy marcada en los últimos años, ¿no? Pero es extensiva a todas las religiones, ¿no? Incluso el hinduismo lo hemos visto recientemente, y etcétera. Evidentemente eso no es la esencia de las religiones, ni es lo predominante dentro del mundo de la fe. Pero ustedes, desde la fe, desde sus respectivas fes, ¿cómo lo leen? ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo un atentado así en la por cuestión de fanatismo religioso, así es lo que estás diciendo. Sí. ¿Cómo lo entiende, digamos, en este caso, la religión católica? ¿Cómo lo debe entender? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que tenemos que partir desde entender la libertad que Dios ha dado al ser humano. Es decir, un acto terrorista de barbarie, lo que pasó con el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente no es provocado por Dios. Lo que en dado momento se le reclama es por qué no tuvo una intervención quizá más directa para evitar ese mal, que pudiéndolo hacer, porque es, desde la perspectiva de fe es todopoderoso, ¿por qué no lo hace? ¿No? Entonces digo, pero tenemos que partir de algo. El mal no lo hace Dios. El mal lo puede hacer el hombre desde la libertad que ha recibido, que Dios respeta profundamente. Me gusta. No, Dios respeta profundamente, tanto lo respeta que puede haber un mal terrible, un mal tremendo. O sea, el precio de la libertad es el mal. En algún sentido. Está interesante, Julio. En el caso del hombre, que nosotros sí existe la perspectiva del pecado de los orígenes, ¿no? O sea, que nacemos con una tendencia al mal, sí, incluso en la perspectiva de fe entra una cosa más, que es la acción del maligno, es decir, hay que es enemigo de Dios, que hay ciertas acciones, o sea, la mayoría del mal, yo lo veo por la confesión, es ceguera, es decir, tú no te das cuenta que estás haciendo el mal y no logras ver el alcance de lo que puedes destruir. Esos son los sociópatas que no entienden. Pero ni siquiera a nivel común, tú a veces haces el mal en tu familia y no te das cuenta del mal que estás haciendo. Puede ser que alguien te diga, oye, fíjate, esto, caray, pues sí es cierto, estoy haciendo el mal, ¿no? Pero la mayoría del mal que se hace es ceguera, no se da uno cuenta, ¿no? Pero sin embargo, hay mal deliberado, o sea, terrible, que desde lo que yo logro percibir verdaderamente supera al humano. Es un mal demoníaco, o sea, terrible, que va más allá de la propia capacidad del hombre de ser malo, ¿no? Es decir, lo que pasó con el pueblo judío, a mi punto de vista, es una cosa diabólica. Va más allá de toda comprensión. Pero cuando, por ejemplo, alguien cristiano, que es tu pregunta, mata por una cuestión de fe, de decir, yo quiero avanzar, digamos, la fe cristiana. ¿Cómo lo explicas, padre? Bueno, a ver, si vamos a donde están los fundamentos de la fe cristiana, y Jesús dice en el Evangelio, no devuelvas mal por mal, no ama a tus enemigos, reza por los que te hacen daño, pues no hay manera de justificar. O sea, no hay justificar. Políticamente, sí, desde una perspectiva incluso que Santo Tomás de Aquino manejó de la guerra justa, o sea, ¿es posible la autodefensa? Sí, pero como expansión de ninguna manera. A ver, Marcelo, rabino, tú también en el judaísmo hay esos fanáticos y dispuestos a matar por la defensa de la fe judía. Sí hay. Sí. Y no deben ser aceptados
de ninguna manera. Comparto el criterio de Hugo en la línea de que Dios da el libre albedrío y el hombre es responsable de sus acciones. Pero voy a sintetizar el pensamiento con un relato que para mí es la síntesis de mucho de lo que hablamos hoy. Que un día el hombre se acerca a Dios y le dice, ¿qué significa ser Dios? Dice, tú eres todopoderoso y omnipotente. Dice, yo soy un pequeño ser humano. Dice, ¿qué significa? Y entonces Dios le dice, bueno, le explica. Y el hombre insiste. Le dice, pero tú nunca has estado como hombre. Dice, y Dios le dice, no, yo estoy aquí, tú estás aquí. Y el hombre así y le dice, a ver Dios, ¿y qué pasa si cambiamos una vez? Por un ratito. Yo soy Dios, ¿sí? Y tú pasas a ser el hombre. Y Dios le dice, por supuesto, hagamos el cambio. Pero una vez que el hombre se sentó, nunca más quiso salir de ese lugar. Entonces, ¿quién es Dios hoy? Yo creo que Dios es el que está entre la gente buena, entre la gente que actúa con fe, la gente que busca la fe, la gente que protege y ayuda al otro. Todo el problema de valores, o muchos de los problemas de valores, es que cambiamos las posiciones. ¿Sí? El hombre se siente que es Dios por lo que ha creado, por donde ha llegado, ¿sí? Es ciego a lo que ha destruido, ¿sí? Pero en realidad ese juego es lo que nos tiene muchas veces confundidos. Por eso la religión católica cristiana, la soberbia es un pecado capital, ¿no? El peor de todos. Porque es como sentirse Dios, ¿no? Peor que la lujuria, Exacto. peor que todo. Porque es el Es hombre por ese- sintiéndose Dios. Exactamente, sí. Sí, el pecado de los orígenes se entiende como esa soberbia del hombre que quiere ser como Dios, pero prescindiendo de Dios y yendo contra Dios. Pues bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pues mi se puso querido bueno esto, Julio, ¿verdad? Hay que repetir. pero yo les pido que regresen, Mucho ¿no? gusto. Hay Ya, muchos ya, temas ya, que, ¿no? la verdad, ha sido una conversación hay temas. fantástica, ¿no? Sí, sí. Gracias, Julio, Lo leo desde súper luego, mal, siempre y gusto. gracias a nuestros invitados, el gracias. rabino Marcelo Ridner, el padre Hugo Valdemar. Bueno, gracias. Hemos tenido una conversación francamente muy interesante, de verdad se los agradezco. Muchas gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.